Mis padres se robaron mi fondo universitario para comprarle carteras de lujo a mi hermana. Los expuse frente a toda la familia en mi fiesta de 18 y lo que pasó después destruyó nuestro apellido. Imagínate esto, es tu fiesta de 18 años. Has mantenido un promedio perfecto y trabajado turnos dobles en una cafetería porque tus padres te juraron que el esfuerzo es lo único que importa. Estás a un paso de cumplir tu sueño de ser médico gracias al fondo que dejó tu abuelo. Pero entonces, mientras todos cantan el feliz cumpleaños, descubres la verdad. Ese fondo universitario no está en el banco. Está en el armario de tu hermana menor, convertido en una colección de zapatos de suela roja y bolsos de diseñador que ella presume en Instagram. Lo que hice a continuación no fue soplar las velas. Fue subirme a un escalón, levantar los estados de cuenta frente a todos mis tíos y desenmascarar el fraude de mis padres. No solo me echaron de casa esa misma noche con las maletas vacías, sino que inicié una guerra legal que terminó con la policía embargando la casa de mi infancia. Si crees que la sangre es más espesa que el agua, espera a ver lo que sucede cuando el dinero de por medio es el de mi futuro. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Julián y hoy cumplí 18 años. Durante toda mi vida, me vendieron la idea de que el esfuerzo personal era la única moneda válida para el éxito. Mis padres, Roberto y Alicia, siempre fueron estrictos conmigo. Julián, si quieres esa bicicleta, ahorra de lo que te damos para el almuerzo, decían. Julián, si quieres ir al viaje escolar, saca mejores notas para la beca. Yo acepté esas reglas del juego sin cuestionarlas. De hecho, me sentía orgulloso de mi disciplina. Mientras tanto, en la habitación de al lado, las reglas eran radicalmente distintas para mi hermana menor, Sofía, de 15 años. Sofía siempre fue la hija de cristal. Según mis padres, ella era sensible, artística y necesitaba estímulos positivos. Esos estímulos se traducían en un flujo constante de paquetes de Amazon, ropa de diseñador y el último modelo de iPhone cada vez que el anterior tenía un rasguño. Yo no decía nada porque, supuestamente, había un equilibrio, mi fondo universitario. Desde que nací, mi abuelo materno había establecido un fideicomiso para mi educación superior. Era una suma considerable, pensada para que pudiera estudiar medicina en la mejor facultad del país sin preocuparme por las deudas. Mis padres eran los administradores de esa cuenta hasta que yo cumpliera la mayoría de edad. Durante años, cada vez que yo me quejaba de que Sofía recibía regalos caros mientras yo trabajaba los fines de semana en una cafetería, mi madre me acariciaba la cabeza y decía, no seas envidioso, Julián. Tú tienes tu futuro asegurado. Sofía solo tiene cosas materiales, pero tú tendrás un título de médico sin deudas. Eso vale más que cualquier bolso. Yo les creía. Esa promesa era el ancla que me mantenía tranquilo mientras veía a mi hermana presumir sus compras de miles de dólares en Instagram. Mi padre, por su parte, siempre recalcaba lo importante que era la responsabilidad financiera, mientras le entregaba su tarjeta de crédito a Sofía para que fuera al centro comercial a desestresarse. Yo contaba los días para cumplir los 18, no por la fiesta, sino por la autonomía. Quería ver esos números en la cuenta, quería sentir la seguridad de que mi esfuerzo de años en la escuela secundaria, manteniendo un promedio perfecto para no perder el cupo en la facultad, tendría su recompensa. La fiesta de hoy estaba planeada como una celebración doble, mi mayoría de edad y mi aceptación en la universidad. Vinieron todos, mis tíos, mis primos, incluso algunos amigos cercanos de la familia. La casa estaba decorada, había comida deliciosa y un ambiente de alegría que ahora me parece una burla cruel. Sofía estaba allí, por supuesto,
luciendo un vestido que probablemente costó más que mi primer coche usado. Ella se paseaba como si fuera la dueña del evento, grabándose para sus seguidores mientras yo intentaba sonreír para las fotos. En un momento de la noche, mi padre hizo un brindis. Habló sobre el orgullo, sobre el camino que me esperaba y sobre cómo ellos, como padres, habían cumplido su misión de darnos lo mejor. Me sentí conmovido. Pensé que, a pesar de las diferencias, ellos realmente se habían preocupado por mi base. Después del pastel, me retiré un momento al estudio de mi padre. Él me había dicho que los documentos del fideicomiso estaban en el cajón superior de su escritorio, listos para que los revisáramos juntos mañana. Pero la curiosidad y la emoción me ganaron. Quería ver el estado de cuenta. Quería ver ese número que representaba mi libertad. Abrí el cajón, encontré el sobre del banco y, con las manos temblando, saqué los papeles. Lo que vi no tenía sentido. Mis ojos recorrían las cifras una y otra vez, buscando un error decimal, una coma mal puesta, algo que explicara por qué, en lugar de los $150,000 que debían estar allí, solo quedaban $1,200. Empecé a sudar frío. Miré los estados de cuenta de los últimos 3 años. Retiros mensuales constantes. 3,000 aquí, 5,000 allá. Todos etiquetados con conceptos vagos. Pero las fechas coincidían perfectamente con los viajes de compras terapéuticas de Sofía y con las renovaciones de su armario. Mis padres no habían invertido mi dinero, lo habían quemado en el altar de la vanidad de mi hermana. Sentí una náusea violenta. El brindis de mi padre todavía resonaba en mis oídos como una carcajada satánica. Salí del estudio con los papeles en la mano, caminando como un zombi hacia la sala donde todos reían. El espejismo se había roto y la realidad era un campo de ruinas. Mi futuro no estaba asegurado, había sido vendido por piezas para comprar zapatos de suela roja y carteras con logotipos dorados. Caminé hacia el centro de la sala, justo donde mis padres estaban conversando con mi tío favorito, Carlos. El ruido de las risas y la música se sentía como un taladro en mis sienes. No sentía tristeza en ese momento, sentía una rabia fría y pura, de esas que te nublan la vista pero te aclaran las palabras. Mi madre me vio y sonrió, alzando su copa. Julián. ¿A dónde fuiste? Estábamos por abrir los regalos, dijo con esa voz melodiosa que ahora me sonaba a hipocresía pura. Me detuve frente a ellos y levanté los papeles del banco. La sonrisa de mi madre se congeló instantáneamente. Su rostro pasó de un rosa festivo a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. Mi padre, que estaba de espaldas, se giró y, al ver lo que tenía en las manos, cerró los ojos con una expresión de derrota que duró apenas un instante antes de transformarse en una máscara de indignación defensiva. Julián, este no es el momento ni el lugar. Vuelve a guardar eso y hablamos mañana en privado, siseó mi padre por lo bajo, tratando de mantener la compostura frente a los invitados. Pero yo ya no estaba para secretos. Oh, creo que es el momento perfecto, papá, dije, alzando la voz lo suficiente para que la música dejara de ser el centro de atención. La gente empezó a guardar silencio. Sofía, que estaba a unos metros posando para una selfie, bajó el teléfono y me miró con curiosidad. ¿De qué hablas?, preguntó ella con ese tono de voz infantil que siempre usaba para conseguir lo que quería. Hablo de mi universidad, Sofía, le respondí, mirándola fijamente. Hablo de que mi fondo universitario, ese que el abuelo dejó para que yo pudiera ser médico, desapareció. Y adivinen a dónde fue. Mis padres intentaron acercarse para quitarme los papeles, pero retrocedí y me subí a un pequeño escalón que servía de descanso cerca de la chimenea. Escuchen todos, grité. Mi tía abuela Marta dejó caer su tenedor. Mis padres siempre me dijeron que el esfuerzo valía la pena. Que mientras Sofía recibía ropa de marca y viajes, yo tenía asegurada mi educación. Pues bien, acabo de descubrir que en la cuenta del fideicomiso solo quedan $1,000.
El resto, más de $140,000, se retiraron en los últimos 3 años para pagar los caprichos de mi hermana. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Mi madre empezó a sollozar, cubriéndose la cara con las manos. No fue así, Julián. Solo tomamos un poco prestado porque Sofía estaba pasando por un momento difícil con su autoestima, gritó ella, tratando de buscar la simpatía de sus hermanas. Mi padre, viendo que el secreto estaba fuera, optó por el ataque. Bájate de ahí ahora mismo, pedazo de malagradecido. Nosotros te hemos dado techo, comida y una familia. Lo que hayamos hecho con ese dinero es nuestra decisión como administradores. Sofía necesitaba apoyo y nosotros se lo dimos. Tú eres fuerte, tú puedes conseguir una beca o un préstamo. Tu hermana nos necesitaba. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Malagradecido? Me llamas malagradecido porque les molesta que haya descubierto que me robaron, le espeté. Los invitados empezaron a murmurar. Mi tío Carlos se acercó a mi padre con cara de pocos amigos. Roberto, ¿es cierto esto? ¿Usaron el dinero que dejó mi padre para Julián en comprarle ropa a Sofía?, preguntó con una voz cargada de decepción. Mi padre se puso rojo de furia. No es asunto tuyo, Carlos. Es un asunto familiar. Yo me reí amargamente. Es un asunto familiar porque me afecta a mí, que soy la familia. Me mintieron en la cara durante años. Me hicieron trabajar turnos dobles mientras Sofía se compraba bolsos de $2,000 con mi dinero. ¿Cómo pueden dormir por las noches? Sofía, viendo que la atención se volvía negativa hacia ella, empezó a gritar, eres un egoísta, Julián. Solo piensas en el dinero. Odias que yo sea feliz. Esa fue la gota que colmó el vaso. No odio tu felicidad, Sofía. Odio que tu felicidad se haya construido con los ladrillos de mi futuro. Espero que tus carteras te sirvan para pagar la renta, porque yo no pienso quedarme a ver cómo se burlan de mí. Mis padres me miraron con un odio que nunca había visto. En ese momento, dejé de ser su hijo y me convertí en el enemigo que había expuesto sus pecados frente al mundo. La discusión escaló a niveles que nunca imaginé. Mis tíos y primos se dividieron. Algunos, como el tío Carlos, exigían explicaciones coherentes, mientras que otros, los que siempre habían vivido de la generosidad superficial de mis padres, decían que yo era un niño dramático y que la ropa sucia se lava en casa. La fiesta, que debía ser un hito en mi vida, se convirtió en un campo de batalla de reproches y gritos. Mi madre seguía llorando, pero ya no por culpa, sino por la vergüenza de haber sido expuesta. Has arruinado mi reputación, Julián. Todos mis amigos están hablando por chat ahora mismo. ¿Cómo pudiste hacerme esto en tu propio cumpleaños?, gritaba ella, como si el verdadero crimen fuera mi falta de discreción y no su robo. Mi padre, viendo que la mayoría de los invitados empezaban a retirarse incómodos, se acercó a mí con el dedo índice apuntando a mi pecho. Su cara estaba a centímetros de la mía y podía oler el alcohol del brindis. Escúchame bien, Julián. En esta casa mando yo. Si no puedes aceptar nuestras decisiones y si vas a actuar como un juez moral con las personas que te dieron la vida, entonces no tienes lugar aquí. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Me estás amenazando? Mi padre soltó una carcajada seca y cruel. No es una amenaza, es un hecho. Si crees que eres tan adulto para confrontarnos frente a todos, entonces sé lo suficientemente adulto para mantenerte solo. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y largarte. Veremos si tus principios morales te dan de comer o te pagan la carrera de medicina. Mi tía Marta intentó intervenir. Roberto, no puedes hablar en serio. Es de noche, es su cumpleaños. Pero mi padre estaba fuera de sí. Marta, cállate. Él quiso este show, ahora que asuma las consecuencias. O se disculpa ahora mismo de rodillas con su madre y su hermana, o se va. Miré a mi madre. Ella evitó mi mirada,
sollozando en el hombro de su hermana favorita. Miré a Sofía. Ella tenía esa sonrisita de triunfo que siempre ponía cuando lograba que yo fuera el castigado. Entendí en ese instante que nunca hubo un nosotros. Estaban ellos tres, y luego estaba yo, el proveedor involuntario de su estilo de vida. No voy a disculparme por decir la verdad, dije con la voz más firme que pude encontrar. Pueden quedarse con sus mentiras y con sus bolsos. Pero les aseguro que esto no se va a quedar así. El abuelo no dejó ese dinero para ustedes. Mi padre me tomó del brazo y me empujó hacia las escaleras. Sube y empaca. Fuera de mi vista. Subí a mi habitación en un estado de trance. Mis manos no paraban de temblar mientras sacaba mi maleta del armario. Empecé a meter ropa de forma desordenada. Mi computadora, mis libros favoritos, mis documentos personales. Cada objeto que tocaba me recordaba que mi hogar ya no existía. Escuchaba los gritos abajo. Carlos estaba peleando con mi padre en la entrada. Eres un monstruo, Roberto. Echar a tu hijo por denunciar un robo. Es su dinero. Pero mi padre solo respondía con insultos. Bajé las escaleras 20 minutos después. Tenía 2 maletas y una mochila. La sala estaba casi vacía, solo quedaban mis padres, Sofía y el tío Carlos, que me esperaba cerca de la puerta. Mi padre me miró con un desprecio absoluto. Espero que disfrutes de la realidad, Julián. No vuelvas a llamar a esta puerta pidiendo dinero ni ayuda. Para nosotros, desde hoy, estás por tu cuenta. No te preocupes, papá, le respondí mientras caminaba hacia la salida. Prefiero estar solo que estar con ladrones. Y Sofía, espero que ese vestido te dure mucho tiempo, porque es lo último que vas a tener de mí. Salía la noche fresca. El tío Carlos me puso una mano en el hombro. No te preocupes, sobrino. Te quedarás en mi casa. Y mañana mismo vamos a buscar un abogado. Mi padre no dejó ese fideicomiso para que Roberto se lo gastara en tonterías. Vamos a pelear. Me subí a su coche y no miré atrás. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor que mi padre cerraba la puerta de golpe, apagando la luz del porche. Mi vida de niño había terminado de la forma más violenta posible, pero por primera vez en años sentí que ya no tenía que cargar con el peso de sus mentiras. Estaba en la calle, sin dinero para la universidad y sin padres, pero mi dignidad estaba intacta. Pasar la primera noche en casa del tío Carlos fue una experiencia surrealista. El silencio de su cuarto de invitados contrastaba dolorosamente con el estruendo de los gritos que todavía resonaban en mi cabeza. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el estado de cuenta del banco y los rostros de mis padres transformados por la ira. Me sentía como si estuviera flotando en un vacío oscuro. El tío Carlos, que siempre fue el hermano rebelde de mi madre, me trajo una taza de café a las 6 de la mañana. Se sentó a mi lado y suspiró. Hablé con mi hermana hace una hora, dijo con tono grave. Ella está convencida de que eres tú el que está mal. Dice que eres un rencoroso y que Sofía ha tenido un ataque de ansiedad por tu culpa. Solté una carcajada amarga. ¿Un ataque de ansiedad? Ella es la que tiene los zapatos nuevos y yo soy el que no tiene carrera. Es increíble cómo manipulan la realidad. Carlos asintió. Lo sé, Julián. Por eso no vamos a dejar que esto pase por alto. Mi padre era muy meticuloso con sus papeles. Ese fideicomiso tenía cláusulas. Roberto y Alicia eran administradores, no dueños. Si usaron el dinero para gastos personales que no son educación o salud de emergencia para ti, cometieron un delito. Esa mañana, en lugar de ir a registrarme para las clases de verano como había planeado, fuimos a la oficina de un abogado amigo de Carlos, el señor Henderson. Mientras le explicaba la situación, Henderson tomaba notas con una expresión de creciente incredulidad. Es un caso claro de malversación de fondos de un fideicomiso, dijo finalmente. Pero hay un problema, Julián.
Al ser tus padres los administradores legales, tienen cierto margen de maniobra. Necesitamos demostrar que los gastos fueron frívolos y no en tu beneficio. Los estados de cuenta que encontraste son oro puro. Pasamos horas revisando cada retiro. Era repugnante ver cómo el dinero destinado a mis libros de medicina se había ido en tiendas de lujo, salones de belleza y hoteles de 5 estrellas para las escapadas de fin de semana de mi madre y Sofía. Vamos a enviar una carta notarial hoy mismo, sentenció Henderson. Exigiremos la restitución total de los fondos o iniciaremos una demanda civil. También solicitaremos una auditoría completa de todas las cuentas donde tus padres tengan firma. Salí de la oficina sintiendo un pequeño rayo de esperanza, pero también un miedo profundo. Iniciar una demanda contra mis propios padres era como poner el último clavo en el ataúd de mi familia. El tío Carlos me llevó a comer y tratamos de hablar de otras cosas, pero mi teléfono empezó a explotar con mensajes de otros parientes. Mi tía abuela Marta me envió un audio de 5 minutos diciendo que yo era la vergüenza de los apellidos y que mi abuelo se revolcaría en su tumba al ver que estaba llevando a mis padres a la corte. Otros primos me bloqueaban en redes sociales después de enviarme insultos. Parecía que la narrativa en el grupo de WhatsApp de la familia era que yo había atacado físicamente a mi padre y que había inventado lo del dinero por celos hacia Sofía. No los escuches, Julián, me decía Carlos. Ellos solo ven la superficie. Saben que si admiten que Roberto robó, ellos también pierden la imagen de familia perfecta que tanto cuidan. Por la tarde, recibí un mensaje de Sofía. Esperaba una disculpa, pero lo que obtuve fue un video de ella quemando una foto mía de cuando éramos niños. Ya no tengo hermano, decía el texto adjunto. El dolor fue como una puñalada. A pesar de todo, ella era mi hermana. Pero me di cuenta de que ella también era cómplice. Ella sabía de dónde venía el dinero. Ella sabía que yo trabajaba mientras ella gastaba. No era una víctima inocente, era una depredadora consentida. Esa noche, Carlos me ayudó a organizar mis finanzas. Tenía algo de dinero ahorrado de mi trabajo en la cafetería, pero no era suficiente para vivir solo y pagar la universidad. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba en una guerra legal con mis padres, exiliado de mi familia y con mis sueños de medicina en la cuerda floja. Pero mientras miraba el horizonte desde el balcón de Carlos, supe que prefería luchar cada centavo que volver a esa casa a pedir perdón por un crimen que yo no cometí. La batalla apenas comenzaba, y no solo sería en los tribunales, sino en cada rincón de mi identidad rota. La carta notarial del abogado Henderson llegó a casa de mis padres 2 días después de que me echaran. La respuesta no fue una oferta de arreglo, sino una explosión mediática familiar. Mi madre, experta en el arte de la manipulación emocional, publicó un post largo en Facebook e Instagram. Era una foto de ella llorando con un retrato mío de graduación de la secundaria. El texto decía algo como, a veces el amor de una madre no es suficiente para curar un corazón lleno de odio. Mi hijo nos está demandando por decisiones que tomamos para salvar a nuestra familia en momentos de crisis. El dinero va y viene, pero la traición de un hijo queda para siempre. Recen por nosotros. Los comentarios estaban llenos de gente dándole ánimos y llamándome monstruo. Fue entonces cuando entendí que mis padres no planeaban devolver el dinero, planeaban destruirme socialmente para que cualquier cosa que yo dijera pareciera una mentira de un joven resentido. El tío Carlos estaba furioso. Momentos de crisis, gritaba mientras leía el post. La crisis era que Sofía no tenía el bolso de la nueva temporada. Esto es difamación. Decidimos que no responderíamos públicamente. El abogado Henderson fue muy claro, en una demanda de este tipo, el silencio es tu mejor aliado. Deja que ellos hablen y se contradigan. Cada post de tu madre es una prueba de su estado mental y de su falta de responsabilidad como administradores. Pero el aislamiento era difícil de llevar. Mis amigos de la escuela, confundidos por las historias que circulaban, dejaron de llamarme. Solo mi mejor amigo, Lucas, se mantuvo firme.
Él vino a visitarme a casa de Carlos y me trajo unos apuntes de estudio. Viejo, todos están locos, me dijo. Tu hermana anda diciendo en la escuela que tú les robaste dinero a tus padres antes de irte y que por eso estás inventando lo del fideicomiso para cubrirte. Sentí que la habitación daba vueltas. La mentira era tan descarada que me costaba procesarla. Pero esa era la estrategia de mis padres, proyectar sus pecados sobre mí. Una semana después, tuvimos la primera reunión de mediación obligatoria. Entrar en esa sala pequeña y ver a mis padres sentados al otro lado de la mesa fue devastador. Mi padre no me miró ni una vez, estaba ocupado revisando papeles con un abogado que parecía un tiburón de alquiler. Mi madre no paraba de suspirar y secarse lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda. Julián, dijo el abogado de mi padre con un tono condescendiente. Tus padres están dispuestos a olvidar esta demanda y permitirte volver a casa bajo ciertas condiciones. Reconocen que hubo ajustes en el fideicomiso debido a deudas médicas de Sofía que tú desconoces y están dispuestos a pagarte el primer semestre de una universidad comunitaria si retiras los cargos. Mentira, grité antes de que Henderson pudiera detenerme. ¿Deudas médicas? Tengo los recibos de Gucci y Louis Vuitton. ¿Desde cuándo un bolso de $3,000 es un gasto médico? Mi padre finalmente levantó la vista. Sus ojos eran como dos pedazos de carbón. Tu hermana tiene problemas psicológicos que requieren que se sienta segura y valorada, Julián. El tratamiento no solo es terapia, es bienestar. Tú no eres nadie para cuestionar cómo cuidamos de ella. El nivel de delirio en su voz me asustó. Realmente se habían convencido de que gastarse mi futuro en carteras era una forma de terapia para Sofía. La mediación ha terminado, dijo Henderson con frialdad. Nos vemos en el tribunal. Y por cierto, Roberto, tenemos los registros de los estados de cuenta detallados. No hay ni un solo pago a un hospital o a un psicólogo en esos retiros de $5,000. Al salir de la sala, mi madre me interceptó en el pasillo. Me tomó del brazo y me susurró con voz temblorosa, ¿realmente vas a llevar a tu madre a la cárcel por un poco de dinero? ¿Es eso lo que te enseñamos? Le quité el brazo con suavidad pero con firmeza. Lo que me enseñaron fue que el esfuerzo valía la pena, mamá. Y luego me enseñaron que mi esfuerzo era para que Sofía se viera bonita en las fotos. No soy yo quien los está llevando a la corte, son sus propias acciones las que los pusieron ahí. Regresé a casa de Carlos sintiéndome exhausto. La universidad comunitaria que ofrecían era una bofetada. No tengo nada en contra de ellas, pero yo me había ganado el derecho a la mejor educación con mi promedio y el dinero de mi abuelo. No iba a aceptar las migajas de lo que me pertenecía. Esa noche, Lucas y yo empezamos a investigar otras formas de financiamiento. Sabía que si perdía el juicio o si se alargaba demasiado, perdería mi cupo en la Facultad de Medicina. La presión era inmensa, pero por primera vez empecé a sentir que estaba recuperando el control. Ya no era el hijo obediente que esperaba una recompensa, era un guerrero luchando por su propia vida. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, empecé a sumergirme más en los papeles que el abogado Henderson había obtenido a través de las órdenes judiciales. Estábamos buscando más pruebas de la malversación de fondos del fideicomiso, pero lo que encontramos fue algo mucho más oscuro y complejo. Resulta que mis padres no solo habían usado mi dinero para las compras de Sofía, habían estado usando el nombre de mi abuelo para pedir préstamos puente que nunca pagaron. Pero lo más impactante estaba escondido en una carpeta de correos electrónicos impresos que mi padre había guardado imprudentemente. Había una serie de mensajes entre mis padres y un consultor financiero que databan de hace 5 años. En ellos, mi padre expresaba su preocupación porque su negocio de importaciones estaba al borde de la quiebra. Mi madre sugería, en un correo escalofriante, que el dinero de Julián está ahí sentado sin hacer nada, y Sofía necesita mantener su estatus social para que nadie sospeche que estamos arruinados. Entonces lo entendí todo. Mi hermana no solo era la favorita, ella era la fachada.
Mis padres habían alimentado su obsesión por las compras para proyectar una imagen de riqueza y éxito hacia el exterior, utilizando mi fondo universitario como el motor de esa mentira. Si Sofía dejaba de comprar, el mundo se daría cuenta de que Roberto y Alicia estaban en la ruina. Yo no solo era el cajero automático de mi hermana, era el sacrificio involuntario para mantener el ego social de mis padres. Le mostré esto al tío Carlos. Se quedó lívido. Esto no es solo malversación, Julián. Esto es fraude premeditado. Estaban operando un esquema de apariencias con dinero robado de un menor. La noticia nos dio un impulso nuevo, pero también trajo una consecuencia inesperada. Mis padres, sintiendo que la red se cerraba, decidieron jugar su última carta. Una tarde, mientras yo estaba solo en casa de Carlos, sonó el timbre. Era Sofía. Pero no era la Sofía arrogante de la fiesta. Estaba despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar y sin una gota de maquillaje. Julián, por favor, detén esto, suplicó en el porche. Papá y mamá dicen que si el juicio sigue, van a perder la casa. Vamos a quedar en la calle por tu culpa. ¿Por mi culpa, Sofía? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Quién se gastó el dinero? ¿Quién aceptaba los regalos sin preguntar nunca de dónde venían? Ella se derrumbó en el suelo, sollozando. Yo no sabía. Ellos me decían que eran bonos de su trabajo. Me decían que tú tenías tu propia cuenta y que estabas feliz. Por un segundo, sentí lástima. Pero luego recordé el video de ella quemando mi foto. Recordé los años de miradas de superioridad. Sofía, tú sabías. Quizás no los detalles técnicos, pero sabías que algo estaba mal. Y cuando te enfrenté en la fiesta, te pusiste de su lado sin dudarlo. Porque tenía miedo, gritó ella. Ahora papá está furioso todo el día y mamá no para de tomar pastillas. Si nos quitan la casa, no tendré a dónde ir. Por favor, Julián, diles que fue un error. Diles que el abuelo te dio permiso. La audacia de pedirme que mintiera bajo juramento para salvarlos de las consecuencias de sus actos me quitó cualquier rastro de piedad. No voy a mentir, Sofía. Si pierden la casa, es porque la usaron como garantía para su mentira. Deberías empezar a vender esos bolsos y zapatos. Quizás así puedas pagarle un mes de renta a tus padres. Cerré la puerta y me senté en el suelo, llorando. Era una victoria amarga. Mi familia se estaba desintegrando frente a mis ojos, y aunque yo tenía la razón legal y moral, el costo emocional era un agujero negro. Al día siguiente, el abogado Henderson nos dio una noticia agridulce. El juez había ordenado el congelamiento de todas las cuentas de mis padres y el embargo preventivo de sus bienes para asegurar la restitución del fideicomiso. Mis padres ya no podían gastar ni un centavo más. Pero esto también significaba que la guerra total había estallado. Esa noche, mi padre me envió un mensaje final: espero que estés orgulloso de haber destruido a tu propia familia. No eres un médico, eres un carnicero. Bloqueé su número, pero sus palabras se quedaron grabadas. Sabía que el juicio final estaba cerca, y que después de eso, ya no quedaría nada del mundo que una vez conocí. Estaba solo, con la verdad como única compañía. El día del juicio finalmente llegó. El tribunal estaba inusualmente concurrido, ya que muchos familiares habían decidido asistir para ver la caída de los Roberto. Ver a mis padres entrar a la sala fue una experiencia extraña. Ya no lucían como los burgueses exitosos de siempre. Mi padre vestía un traje que le quedaba un poco grande, reflejo del estrés de los últimos meses, y mi madre tenía un aire de derrota que ni el mejor maquillaje podía ocultar. Sofía estaba sentada en la primera fila, mirando el suelo con una expresión de vacío absoluto. Yo estaba sentado junto a Henderson y el tío Carlos. Mi mano temblaba bajo la mesa, pero traté de mantener la espalda recta. El proceso fue metódico y doloroso.
Henderson presentó las pruebas, los estados de cuenta, los correos electrónicos sobre el fraude de apariencia y los testimonios de los tíos que recordaban las promesas que mis padres me habían hecho. El abogado de mis padres trató de argumentar que ellos tenían discreción absoluta como administradores y que las compras de Sofía eran necesidades emocionales críticas. Fue entonces cuando me tocó declarar. Subí al estrado y miré al juez. Por un momento, mis ojos se cruzaron con los de mi madre. Ella me miraba con una súplica silenciosa, una de esas miradas que antes me habrían hecho ceder al instante. Pero recordé la noche de mi cumpleaños, recordé las maletas en la calle y recordé mi sueño de medicina convertido en cuero y tacones. Su señoría, comencé con voz clara. Mis padres me enseñaron que el valor de un hombre reside en su palabra y en su trabajo. Durante años, usaron esa enseñanza para mantenerme callado mientras saqueaban lo que no les pertenecía. No estoy aquí por venganza, estoy aquí por justicia. El dinero que mi abuelo dejó no era para alimentar una mentira social, era para construir una vida de servicio a los demás. Ellos no solo me robaron dinero, me robaron la confianza en el amor incondicional. El silencio en la sala era denso. Vi a varios familiares bajar la mirada. Incluso el abogado de mi padre parecía incómodo. El interrogatorio de la contraparte fue agresivo. Trataron de pintarme como un hijo envidioso, un joven que odiaba a su hermana menor por ser más querida. Pero Henderson estaba preparado. Presentó una lista de todas las veces que yo había trabajado turnos extras para no pedirles dinero a mis padres, mientras ellos retiraban miles de dólares el mismo día para compras de lujo. El contraste era demasiado fuerte para ignorarlo. La deliberación del juez duró apenas unas horas, que se sintieron como años. Cuando regresó, su rostro era severo. Este tribunal encuentra que los acusados, Roberto y Alicia, han violado gravemente sus deberes fiduciarios. La malversación no fue un error de juicio, sino un patrón sistemático de fraude para mantener una posición social inexistente a expensas del futuro de su hijo. La sentencia fue contundente: restitución total de los $150,000 más intereses, pago de los honorarios legales y una orden de restricción financiera que les impedía administrar cualquier bien ajeno por 10 años. Además, el juez sugirió que se iniciara una investigación criminal por el fraude de los préstamos puente. Al escuchar la sentencia, mi madre se desmayó en su asiento. Mi padre se quedó inmóvil, mirando al vacío. Sofía salió corriendo de la sala, llorando a gritos. Yo me quedé sentado, sin sentir la alegría que esperaba. Sentía un alivio inmenso, sí, pero también una soledad infinita. El tío Carlos me abrazó. Lo lograste, Julián. El futuro está de vuelta en tus manos. Salí del tribunal en medio de los flashes de algunos periodistas locales que habían seguido el caso. Mi familia extendida se dividió, algunos se acercaron a pedirme perdón, dándose cuenta de que habían sido manipulados, pero yo no tenía fuerzas para perdonar en ese momento. Vi a mi padre salir escoltado por su abogado. Me miró por última vez, y en sus ojos no había arrepentimiento, solo una rabia gélida. Ganaste el dinero, Julián. Pero perdiste a tu familia. Espero que los libros te abracen por la noche. No respondí. Sabía que la familia que él mencionaba era una ilusión que nunca existió. La verdad había ganado, pero el precio había sido la demolición total del mundo que conocía. Estaba libre, con mi fondo universitario recuperado, pero con la tarea titánica de reconstruir mi corazón desde cero. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino de trámites legales y emocionales. Gracias a la sentencia, el fideicomiso fue restaurado con el embargo de la casa de mis padres y algunos de sus bienes de lujo. Fue un proceso frío y burocrático. Ver cómo los tasadores sacaban los muebles de la casa de mi infancia para subastarlos fue una imagen que me perseguirá siempre. Mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en una zona humilde de la ciudad. Mi padre consiguió un trabajo de oficina de bajo nivel y mi madre empezó a trabajar en una tienda de conveniencia. El cambio de estatus fue su mayor castigo,
ya no eran los exitosos Roberto y Alicia, sino una pareja que vivía con lo justo tras haber sido expuesta como estafadores de su propio hijo. Sofía fue la que más sufrió el golpe. Sin el flujo constante de ropa de marca y con la reputación de su familia por los suelos, perdió a la mayoría de sus amigos de las redes sociales. Tuvo que empezar a usar ropa común y asistir a una escuela pública. El tío Carlos me contaba que ella estaba en una depresión profunda, pero que por primera vez estaba empezando a hablar con un consejero de verdad y no buscando terapia de compras. Yo, por mi parte, finalmente pude inscribirme en la Facultad de Medicina. El día que recibí mi tarjeta de estudiante y entré a mi primer laboratorio, sentí que una carga enorme se levantaba de mis hombros. Cada vez que abro un libro de anatomía o estudio una fórmula química, sé que cada palabra fue pagada con la lucha por mi propia dignidad. Sin embargo, la soledad seguía ahí. Aunque el tío Carlos se había convertido en mi pilar y Lucas seguía siendo mi mejor amigo, había un vacío que los libros no podían llenar. Muchos familiares intentaron reconciliarse conmigo, enviándome mensajes de texto diciendo que la familia es lo primero y que debería ayudar a mis padres ahora que están pasando por necesidades. Mi respuesta siempre fue la misma: silencio. No por maldad, sino porque entendí que ellos no lamentaban el robo, lamentaban la incomodidad social que les causaba el conflicto. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de Sofía. En ella, no pedía dinero ni que detuviera nada. Decía: Julián, he vendido todas las carteras y zapatos que quedaron. El dinero se lo di a mamá para la renta de 6 meses. Sé que nunca me perdonarás, y lo entiendo. Ahora veo que yo también fui parte de la mentira. Perdón por quemar tu foto. Es lo único que me queda de cuando éramos felices de verdad. No respondí a la carta, pero la guardé. Fue el primer indicio de que quizás, en algún lugar muy lejano, había una chispa de redención para ella. Mis padres intentaron contactarme a través de un abogado para pedirme una pensión de apoyo, alegando dificultades financieras extremas. Henderson se encargó de recordarles que la sentencia de restitución aún no estaba completada y que cualquier dinero extra que tuvieran debía ir primero al fideicomiso. Fue una jugada desesperada y patética que solo reforzó mi decisión de mantener el contacto cero. Empecé a ir a terapia para procesar el trauma. Mi terapeuta me ayudó a entender que yo no destruí a mi familia, ellos se destruyeron a sí mismos y yo simplemente fui el que encendió la luz para ver las grietas. Aprendí que la lealtad familiar no es un cheque en blanco para el abuso. Hoy, cuando camino por el campus de la universidad, me siento un extraño entre los jóvenes que se quejan de sus padres. Pero también me siento increíblemente fuerte. He sobrevivido a la traición de las personas que debían protegerme y he recuperado mi futuro con mis propias manos. El camino hacia la medicina será largo y difícil, pero sé que tengo la resiliencia necesaria. Mi cumpleaños número 18 no fue la fiesta que soñé, pero fue el parto violento de mi propia libertad. Ya no soy Julián, el hijo de Roberto y Alicia, soy Julián, el hombre que eligió la verdad por encima del silencio cómodo. Han pasado 2 años desde aquella noche de mi cumpleaños 18. Hoy me encuentro en el hospital universitario, vistiendo por primera vez mi bata blanca para las prácticas clínicas iniciales. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de alguien que apenas reconozco, mis ojos ya no tienen la sombra de la duda y mi postura es la de un hombre que sabe exactamente cuánto vale cada paso que da. Mi vida ha cambiado radicalmente. Vivo en un pequeño estudio cerca de la facultad, financiado por el fideicomiso que el tribunal protegió. No tengo lujos, pero cada mueble y cada plato en mi casa representa la paz de saber que nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. Mi relación con el tío Carlos se ha fortalecido, él es el padre que la biología no me dio, un hombre que arriesgó su propia posición en la familia para defender lo que era justo. Lucas sigue a mi lado, y juntos planeamos abrir una clínica comunitaria cuando nos graduemos. Mi familia biológica es ahora una sombra distante. Sé que mis padres siguen viviendo en su pequeño apartamento,
tratando de reconstruir su imagen en un círculo social mucho más reducido. No les guardo odio, pero tampoco guardo el deseo de volver a verlos. La indiferencia es el estado final de mi sanación. Entendí que perdonar no significa permitir que los agresores vuelvan a tu vida, significa dejar de cargar con el peso de su maldad. Con Sofía la situación es distinta. Nos hemos enviado un par de correos electrónicos. Ella está estudiando una carrera técnica y trabaja a tiempo parcial. Me contó que finalmente confrontó a mis padres sobre cómo la usaron como fachada y que la relación entre ellos es tensa y fría. No somos hermanos cercanos, quizás nunca lo seamos, pero hay un respeto básico que nació de las cenizas del escándalo. Ella está aprendiendo lo que es ganarse la vida y espero genuinamente que encuentre un camino que no dependa de las apariencias. Recientemente, el abogado Henderson me llamó para informarme que la última parte de la restitución del fideicomiso se había completado con la liquidación final de unos activos ocultos de mi padre. El dinero está completo. Podría usarlo para comprar un coche nuevo o lujos, pero he decidido que una parte se convertirá en una beca para jóvenes en situaciones de abuso financiero familiar. Quiero que mi historia sirva para que otros no tengan que luchar solos contra gigantes que deberían ser sus protectores. Hoy, mientras caminaba por los pasillos del hospital, un paciente me preguntó si era difícil estudiar medicina. Le sonreí y le dije, es difícil, pero nada es tan difícil como vivir en una mentira. Él no entendió, pero yo sí. Mi abuelo estaría orgulloso, no solo por el título que estoy obteniendo, sino por el hombre en el que me convertí para conseguirlo. Mi historia en Reddit termina aquí, pero mi vida de verdad apenas comienza. He aprendido que la familia no se define por el ADN, sino por quien se queda a tu lado cuando la verdad explota. He aprendido que el futuro no es algo que te dan, es algo que proteges con uñas y dientes. Y sobre todo, he aprendido que no importa cuántos bolsos de marca tenga alguien, nunca podrá comprar la paz de una conciencia limpia. Miro mi bata blanca y veo más que una prenda, veo el escudo de mi propia victoria. Estoy listo para sanar a otros, porque finalmente he logrado sanarme a mí mismo. La fiesta de los 18 terminó hace mucho, y aunque las luces se apagaron de forma traumática, yo aprendí a encender mi propia lámpara. El horizonte es amplio, y por primera vez, no hay nubes de mentiras que me impidan ver el sol.